para darle el inicio, la inauguración a esta nueva era de con Toño Ruiz, luego de que nos sancionaran, censuraran y regresaran los vivos. Saludo a un gran amigo, a un gran compañero. Mire, estamos hoy con los mismos colores. Pues, es un amigo con el que siempre estoy exactamente en esa idea, con los mismos colores, y me refiero al historiador Moley Maza Ontiveros. ¿Cómo estás, Moley? Bienvenido aquí a Con Toño Ruiz. Gracias. Yo, pues, alegre, feliz de verte acá en la resurrección del canal. La resurrección del canal, efectivamente. Muy ¿no? bien. Sin querer hacer una blasfemia, pues sí fue también unos días después. Moley, pues ¿cómo ves esta situación tan lamentable? Tenemos a un Donald Trump amenazando con que hasta que no acepte Irán, ellos pues van a seguir supuestamente bloqueando el estrecho de Hormuz, pero los que en todo caso tienen control de ese estrecho de Hormuz son los iraníes, que dijeron, bueno, les vamos a dar chance, como hay un cese al fuego, vamos a darles chance en estos momentos y vamos a reabrir el... O sea, así, esa es la lectura. Esto, mientras Israel no respeta ni siquiera lo que le exige Estados Unidos, sigue violando estos ceses al fuego, sigue asesinando niños, porque esa es la idea de este estado político, y al mismo tiempo tenemos a un Papa León XIV denunciando a las élites, hablando de cómo un puñado de tiranos está destruyendo al mundo, sin tener que mencionar con nombre a Donald Trump, a Benjamín Netanyahu, y bueno, pues a tanto malvadón por ahí. ¿Cómo ves, querido Molay? Pues está enredada la cosa, ¿no? Pero lo que sí hay que identificar es, primero, la fragilidad de la situación, o sea, la circulación de la información, el saber a ciencia cierta y en tiempo real lo que está pasando cada vez es más difícil. Entonces cada vez hay que fiarse menos de las noticias, cada vez hay que fiarse menos de la información que circula, ¿no? Yo me he enfrentado en varias ocasiones ya en estos últimos días a información que uno verifica en 2, 3, 4 fuentes y resulta falsa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que sí se alcanza a percibir es que el que tiene el control de la situación es Irán. Y digamos, yo me imagino a Irán como así que con la metáfora de una roca, ¿no? Una roca que está milenariamente paciente, conociendo los cambios del clima, viviendo las transformaciones que su entorno le va provocando, y está allí esperando a que la situación se vaya acomodando, ¿no? Para dar sus pasos pensados, razonados, estudiados, estructurados, planificados. Y alrededor de la roca, pues una especie de ave de mal agüero, desesperada, picoteando aquí y allá, tratando de desbalancear, tratando de moverla, ¿no? Una ave raquítica, pequeña, miserable, que no encuentra cómo modificar la estructura de la roca, ¿no? Y que no sabe que el tiempo es largo, y en esa ignorancia de la temporalidad y en esa ignorancia de la historia, se desespera porque no ve resultados inmediatos, y al contrario, cada que picotea se hace daño a sí misma, ¿no? Ese es el cuento que yo me inventé, ¿no? Para entender metafóricamente la situación del actual conflicto entre Irán y Estados Unidos, donde siempre hay que identificar a Irán como un pueblo que es víctima de una agresión unilateral e ilegal, ¿no? Pero que es el que tiene el control geopolítico y el control de lo que podríamos llamar la economía política de la situación, ¿no? Es la que en sus pasos, en el bloqueo del estrecho de Hormuz, ha demostrado, la dirección iraní ha demostrado conocer cuáles son los elementos y las fragilidades del sistema económico global, ¿no? Y la potencia que tiene cerrar un estrecho por donde pasa el 20% de la producción petrolera, ¿no? Y del otro lado las bravatas, las amenazas y los crímenes de guerra
del trumpismo y del sionismo, ¿no? Que se van acumulando. Entonces llegamos a un punto en el que la semana pasada había una amenaza de genocidio y se abre la posibilidad de una negociación. La negociación ciertamente fracasa, ¿no? La comisión negociadora, que era una comisión negociadora israelí, con un infiltrado que era ahí J.D. Vance, ¿no? No llegan a nada porque digamos, la fuerza intelectual, por decirlo, ¿no? Más bien la intelectual tal vez es demasiado decir, ¿no? La fuerza que tiene una intención perversa detrás de todo esto, pues es el ente sionista, ¿no? Entonces el ente sionista cuidó muy bien que no se llegara a ninguna negociación y que no se pudiera acordar un cese al fuego prolongado o incluso el fin de las hostilidades, que es lo que exige Irán, ¿no? Tras ese fracaso de las negociaciones, se mantiene el alto al fuego. Irán ha mantenido su posición firme, ¿no? Primero de mantener cerrado el estrecho, pero respetar el alto al fuego, y el alto al fuego que Israel jamás respetó, ¿no? Asesinando, bombardeando, destruyendo, ampliando el genocidio desde la Franja de Gaza hacia el sur del Líbano, ¿no? Y ahí es donde Trump toma una decisión que parece muy extraña, que es esta de bloquear el bloqueo, ¿no? Muy propia de Trump, ese tipo de acciones, digamos, que constan de una lógica poco sustentada, ¿no? Y en su interés de bloquear el bloqueo, hacerse ver como el que tiene el control, ¿no? Y convertir eso en una victoria política y convertir eso otra vez en una cantaleta de que ha ganado la guerra, ¿no? Que es parte de lo que lo ha ridiculizado más, es estar diciendo que gana la guerra todos los días, ¿no? Cuando lo que se demuestra es que más bien la está perdiendo en términos políticos, en términos propagandísticos y en términos tácticos y estratégicos la está perdiendo, ¿no? Tendrán muchas armas, tendrán muchos arsenales, tendrán mucho dinero, pero esta confrontación la están perdiendo. Y entonces, ¿qué hace Irán de manera muy inteligente? Y esto lo hace para mandar un mensaje hacia los países europeos, ¿no? Que se habían mantenido distantes, ¿no? También es muy interesante este juego de luces y sombras de las cúpulas del poder alemanas, británicas, francesas, ¿no? Que en un primer momento dicen que van a todas con Trump, ¿no? Lo que llamamos de inmediato la coalición Epstein. Cuando ven que esto no está tan fácil y que Irán tiene capacidad de defenderse, se echan para atrás, dejan solo a Donald Trump. Trump se enfurece, los insulta, los agrede, se burla de ellos, ¿no? Hasta esta agresión machista tan de la masculinidad dominante, hegemónica, esto de burlarse de Macron porque es víctima de violencia en su hogar, ¿no? Y burlarse como macho de la violencia que vive Macron, ¿no? Es parte de esa ridiculización y de esa humillación que Donald Trump hace en contra de los líderes europeos, ¿no? El conflicto más abierto con Pedro Sánchez, ¿no? Muy interesante que le cierran Italia, Alemania y España revisan sus acuerdos militares con Israel sin que eso sea una ruptura real aún, ¿no? Pero acto seguido empiezan los rumores de que se está formando una coalición de aproximadamente 40 países para tomar el estrecho de Hormuz, ¿no? Encabezada por el Imperio Británico. Y entonces justo es la coalición Epstein actuando a espaldas, ¿no? Actuando en lo oscurito, aunque sean humillados, aunque sean vapuleados, aunque sean insultados por Trump, siguen siendo sus gatos, siguen siendo sus compinches, siguen siendo líderes invertebrados. Y entonces cuando Irán dice, bueno, pues el estrecho entra a la paz, bueno, entra en un alto al fuego súper frágil Israel con Líbano, que también hay que revisar eso aparte, y entonces la señal que manda Irán de su disposición a la paz,
¿no? La señal diplomática de alto nivel, pues es abrir el estrecho, ¿no? Y mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque abre el estrecho, demuestra que tiene el control, manda una señal a los países europeos de que es mucho mejor la diplomacia, es mucho mejor que no se metan en el conflicto militar, y se puede resolver, ¿no? Como estaba antes, ¿no? Antes de las locuras de Trump, como se había estado resolviendo la situación, ¿no? Ese mensaje diplomático es, ¿no? Con destinatarios clarísimos. Nosotros tenemos disposición de resolver este asunto, abrimos el estrecho si Israel respeta el alto al fuego y demostramos que Trump no tiene el control. Demostramos que no hay bloqueo del bloqueo y que este cuate solo está alucinando, ¿no? Está más interesado en desarrollar su teología de la guerra, su teología de la riqueza, su teología de la opulencia, su teología del poder, ¿no? Y no entiende lo que está pasando en Asia Occidental. Creo que ese es un momento interesante, pero es muy, muy frágil. En cualquier momento Estados Unidos, estimulado por cualquier tipo de mentira, bombardea una escuela, bombardea un hospital, bombardea una planta nuclear y revive las hostilidades en cualquier momento, ¿no? Y lo del Líbano es todavía más delicado porque Israel es un ente, una entidad artificial, ilegítima, que jamás en su historia ha respetado ningún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces no hay nada que nos permita pensar que en esta ocasión va a respetar el alto al fuego, ¿no? Antes de entrar en vigor el alto al fuego asesinó rescatistas, ¿no? Asesinó a unos paramédicos y luego cuando llegaron a atender a los paramédicos volvió a dispararles, asesinando a 4 paramédicos y dejando heridos a los demás, ¿no? Horas antes de la entrada en vigor ya estaba pactado el alto al fuego, pues horas antes o minutos antes estaba asesinando paramédicos, cosa que en sí mismo ya representa un crimen de guerra, ¿no? Pero pues es el campeón mundial de los crímenes de guerra, que es el ente sionista, pues haciendo de las suyas, ¿no? Ahora, es muy frágil este alto al fuego porque es un alto al fuego que lo que busca, no busca la paz, ¿no? El alto al fuego de Israel y Estados Unidos, con el gobierno de Líbano, que ha aceptado Hezbollah de manera muy inteligente y demostrando disposición para la paz. Este alto al fuego no busca la paz, lo que busca es confrontar al gobierno del Líbano con Hezbollah, ¿no? Lo que busca la política de Israel y de Estados Unidos es que se confronte el ejército oficial, formal, regular del Líbano con Hezbollah y desarrollar una especie de guerra civil. Eso es lo que busca Israel, ¿no? Para abrir un frente interno contra Hezbollah y continuar el avance territorial y a terminar dominando el territorio libanés y exterminando a la población, ¿no? Lo más que pueda alcanzar, ¿no? Y de esa manera, quede como quede, este conflicto, si no es expulsado el ente sionista de los territorios controlados ya en Líbano, para Israel será una victoria, ¿no? Será el hacerse de los territorios controlados del sur del Líbano hasta este momento. Para ellos ya es la expansión del Gran Israel hacia el norte, ¿no? Así como se expanden todos los días quitándole territorio a Cisjordania, así como buscan expandirse entrando hacia Siria, ¿no? Con el control de los montes sirios, ¿no? Y pues extendiendo su política genocida, ¿no? Practicada en Gaza. Entonces eso en cualquier momento revienta, en cualquier momento que hubiera un mínimo avance diplomático que pudiera satisfacer las demandas de Hezbollah, en ese instante suenan de nuevo los cañones y Israel traiciona el cese al fuego. Seguramente, especulemos, en función de lo que ya sabemos que hace el ente sionista, podemos en este momento nosotros afirmar, sin pruebas pero sin dudas, que lo que está usando, el tiempo que está usando el ente sionista es ubicando a los liderazgos más importantes de Hezbollah para matarlos a todos en un instante, ¿no? Y con eso romper el cese al fuego y pasar a la ofensiva con una
con una ventaja estratégica, ¿no? No tengo la menor duda de que ellos están usando el alto al fuego para eso, para ubicar objetivos que permitan desestructurar al oponente y continuar su expansión, ¿no? Por eso es tan importante que la comunidad internacional intervenga, por eso es tan importante, siempre lo ha sido, desde el inicio del genocidio en Gaza siempre ha sido fundamental que la comunidad internacional intervenga, no lo ha hecho, ha sido cómplice de este crimen en contra de la humanidad que ha sido el genocidio en Gaza, ¿no? Son responsables los gobiernos del mundo que no se han atrevido a alzar su voz contra el genocidio en Gaza, son responsables directos de que Israel esté invadiendo Líbano, son responsables directos de que Israel y Estados Unidos se hayan atrevido a bombardear Irán, ¿no? Entonces, o sea, suena duro, pero hay que aceptarlo en términos de que todos vivimos en este planeta y somos corresponsables de lo que sucede. Y el hecho de que Trump y Netanyahu hayan tenido las manos libres para bombardear una escuela y asesinar a 168 niñas, eso lo autorizó la comunidad internacional cuando no intervino para frenar a Israel en Gaza. Y entonces no se hizo, pero se tiene que hacer. En este momento, la Organización de las Naciones Unidas y los países desde su autonomía, los países del mundo desde su responsabilidad y su corresponsabilidad, los estados, los gobiernos y la gente de las élites económicas tienen la obligación de buscar la forma de aislar diplomáticamente, aislar políticamente, aislar militarmente, aislar económicamente al ente sionista. Es la única forma de detener el genocidio y la única forma de detener los crímenes de guerra que está cometiendo. En tanto eso no se haga, no se va a detener la masacre y va a haber responsables de eso. Fíjate que yo he visto un cambio inherente en todas las cosas a partir precisamente de cómo es que las redes sociales, yo sí lo veo como benditas, las benditas redes sociales finalmente pudieron exhibir al Estado político de Israel. Claro. En la cumbre que fuimos, bueno, esta feria del libro de Morelos que fuimos hace un par de semanas ahí en Cuernavaca, querido Moley, una persona nos preguntaba si ya podíamos hablar de un triunfo de precisamente la razón en cuanto a las redes sociales en medio de esta guerra de narrativas, y le decía sí y no. Sí, por precisamente este caso, ¿no? De poder exhibir al Estado político de Israel y hacer un cambio inherente en todas las cosas, y no por tanta desinformación que precisamente es utilizada por esas élites. Lo que sí es que cuando antes era, híjole, ¿no? Penadísimo criticar al Estado político de Israel, e inmediatamente la persona era tachada de antisemita y cancelada de por vida. Hoy, como tú bien dices, hay posibilidades de aislar ese Estado político para evitar pues que sigan cometiendo estas atrocidades en contra de la humanidad. Claro. Y aquí tenemos que hacer un llamado absoluto, en primer lugar a nuestro gobierno, el gobierno de México, a que rechace y rompa relaciones con nuestro flamante canciller. El canciller. Y en segundo lugar, acá no, y es que te voy a decir que acá en Estados Unidos pareciera que es algo imposible por este sistema de dádivas que da el Estado de Israel a los políticos. Pero, vamos, creo que los políticos se dieron cuenta en las elecciones pasadas que fue un grave error poner a una candidata sionista, una candidata que estuvo como vicepresidenta detrás precisamente del genocidio, que es igualmente responsable que Benjamín Netanyahu y que Joseph Biden. Y creo que muchos están haciendo un cambio. Pues ahí está el caso de Zohran Mamdani, ¿no? Claro. Que triunfó en la segunda ciudad con mayor cantidad de judíos en el mundo después de Tel Aviv. O sea, Nueva York es para Los Ángeles, es lo mismo que nosotros como mexicanos para Los Ángeles, ¿no? Los mexicanos tenemos la... pero no compares a los judíos, que cómo pueden percibir los judíos a Israel con cómo puede percibir un mexicano a México. No tiene comparación.
No, esa parte no, pero me refiero en cuanto a número de personas, ¿no? Exacto, no, o sea, no todos los judíos, incluso la mayoría de los judíos no entienden a Israel como su país. Y esa es una situación muy, yo creo que también desde esa parte fue que Mamdani ganó, y yo siempre he hecho la aclaración aquí con Toño Ruiz, si hay algo antisemita es que el Estado político de Israel utilice al pueblo judío, la realidad del pueblo judío para sus atrocidades. Ajá, ¿no? Es que el pueblo judío no existe. Ese es el tema. O sea, el pueblo judío no existe, ¿no? Puedes usarlo como metáfora, ¿no? O bueno, así como, por ejemplo, la religión judía sí. Exacto, ¿no? O sea, como metáfora se puede usar, ¿no? Por ejemplo, los católicos son el pueblo de Dios, ¿no? Así se identifican los católicos también, ¿no? Sí. El pueblo de Dios, ¿no? También los musulmanes son el pueblo de Dios, ¿no? Y los judíos también son el pueblo de Dios, ¿no? Como metáfora teológica es perfectamente válida, pero los judíos no existen como pueblo, lo judío es una religión, ¿no? Entonces tú puedes ser religión judía o no, ¿no? Ahora tú puedes tener filiación cultural, ¿no? Con una ascendencia que viene del judaísmo askenazi o semítico, ¿no? Y por lo tanto, pues has heredado ciertas características culturales, ¿no? Propias de una tradición que tiene muchas expresiones, ¿no? Porque el judaísmo que se convirtió en Europa y que luego viajó hacia el mundo, tiene muchas expresiones, ¿no? Propias de las culturas donde se desarrollaron, ¿no? Entonces, más un judío mexicano es más mexicano que judío, un judío de Nueva York es más neoyorquino que judío, ¿no? Entonces, puede profesar su religión o no, ¿no? Es como nuestra presidenta. Sí. Nuestra presidenta es mexicana, es legalmente mexicana, culturalmente mexicana. Jamás ella ha dicho que es judía, jamás, ¿no? No, pero creo que se identifica con el agnosticismo, ¿no? Ella es científica, ella es científica, ella es más bien una persona de racionalidad occidental científica, ¿no? Pero es de ascendencia judía, tiene padres, ¿no? Sus abuelos fueron judíos, eran judíos comunistas que tuvieron que escapar del nazismo porque eran comunistas y porque eran judíos, ¿no? Y ellos reivindicaban más el marxismo y la igualdad de los seres humanos en una sociedad socialista sin explotados ni explotadores que el Estado de Israel. Claro, no, el Estado de Israel jamás los representó, ¿no? Entonces, no es el pueblo judío como una cultura y una geografía ubicada con una representación política, eso no existe. Y es que eso es lo que se tiene que explicar, ¿no? O sea, es que fíjate, nunca se da este contexto en ningún medio de comunicación. Siempre se toma con pincitas, ¿no? No hablemos de esto porque nos van a tirar el canal. No, es que, ¿sabes qué? Ahorita que decías todo esto o sea, en México estamos en un momento de libertad. Podemos hablar de esto, pero hay países donde te meten a la cárcel por esta conversación, amigo, ¿no? En Reino Unido, Alemania, ¿sí? Reino Unido. Uno puede entender por qué Alemania, ¿no? O sea, no significa que yo comulgue con lo que hace Alemania, claro. ¿No? Pero entiendes que pues, lo hacen debido a este pasado tan lamentable. Pero países como Reino Unido, ahí sí ya, ¿no? Es... en Francia. En Francia, por protestar, por sacar una bandera palestina, te vas a la cárcel, ¿no? O sea, ¿eso es democracia? ¿En qué noción de democracia, por protestar en contra de un genocidio, estás cometiendo un delito? Eso no es democracia, eso se llama autoritarismo. Entonces, justamente, esta Francesca Albanese habla de el efecto Palestina, ¿no? Que es lo que tú estabas diciendo al principio, o sea, cómo la percepción de amplios sectores de la población ha cambiado con respecto del ente sionista y con respecto de la lucha palestina, a tal grado que hay un movimiento global por el alto al genocidio y se ha convertido en un debate internacional la cuestión palestina, ¿no?
Y entonces el efecto Palestina va más allá de la solidaridad con el pueblo palestino. El efecto Palestina es la lucha por la democracia, la lucha por los derechos humanos, la lucha por las libertades democráticas, la lucha por la igualdad y la justicia en nuestros propios países, ¿no? Porque justamente los franceses, los alemanes, los ingleses, los argentinos y los... Por favor, suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. Y los norteamericanos tienen que luchar por recuperar las libertades democráticas y los derechos humanos que han perdido por el lobby sionista que los persigue, que los reprime y que los encarcela por protestar contra un genocidio, ¿no? Entonces hay avances, pero también hay retrocesos y hay luchas que hay que continuar, hermanadas de la lucha por el pueblo palestino, pero con agendas locales, ¿no? Que es lo que está pasando mucho en Estados Unidos, que es muy interesante, aunque todavía insuficiente, pero es muy interesante. El efecto Palestina es lo que llevó a Zoran Mandani al gobierno, no cabe la menor duda, ¿no? Y es la que genera posibilidades de que en Estados Unidos haya un gobierno de distintas características siempre y cuando se genere la fuerza suficiente y apoye desde el movimiento popular alternativas políticas lo más independientes posibles del lobby sionista, ¿no? Que por eso, por esta perspectiva que ellos están viendo, no solo la vemos nosotros, también los sionistas la ven, por eso están metiendo con cuña a esta señora Kamala Harris, ¿no? Que les pueda funcionar como el caballo de Troya, ya, que ayude a sacar de la jugada a los radicales, diría Trump, a los marxistas radicales, ¿no? Y poner ahí a alguien que juegue a ser demócrata, que juegue a ser negra, que juegue a ser, no sé, ¿no? Incluso puede jugar a ser solidaria con Palestina, puede jugar a reconocer al Estado palestino, puede jugar, ¿no? A salir con el discurso de los dos estados y la paz y todos estos lugares comunes que son tan de la agenda sionista y que suenan muy bien al escapismo político y al centrismo radical, ¿no? Pues hay que tener cuidado con eso también. Pero es que lo dices bien, todos desde su propia trinchera tendrían que exhibir y aislar precisamente al sionismo, aislar al Estado político de Israel. Estados Unidos puede hacerlo, los líderes políticos pueden hacerlo, muchos pueden, ¿no? Deshacerse de ese tipo de apoyos entre comillas, o también son campañas de chantaje, ¿eh? No sí. Apoyas tú al Estado político de Israel e inmediatamente te chantajean, te atacan, y bueno, creo que hay una plata forma. Plomo. Exacto. Plata o plomo, ¿no? Plata o plomo. Puedes tener una carrera política exitosa o puede que se acabe aquí. Tú decides, ¿no? Sí, y claro. Muchos están triunfando. Yo quiero decir que hay otros líderes de izquierda como Zoran Mandani que sí lo están consiguiendo. Vamos a ver qué pasa en cuanto a todo eso, pero creo que sí debemos actuar desde nuestra propia trinchera. ¿Qué opinas de estas palabras del Papa León XIV? Las voy a poner. Dime qué opinas de esto. We must make a decisive change of course, a true conversion that will lead us in the opposite direction, onto a sustainable path rich in human fraternity. The world is being ravaged by a handful of tyrants, yet is held together by a multitude of supportive brothers and sisters. Jesus told us, "Blessed are the peacemakers." But woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic, or political gain, dragging that which is sacred into darkness and filth. Yes, my dear sisters and brothers, you who hunger and thirst for justice, who are poor, merciful, meek, and pure of heart, you who have wept, you are the light of the world.
Pues, ¿cómo ves? Vamos, es el mensaje que se espera para los católicos, para el dogma, pero tal vez no el mensaje que quisiera escuchar Donald Trump, ¿no? No, porque Trump es un anticristiano. O el anticristo. Es el anticristo, de hecho, sí. ¿no? O sea, porque hay muchos anticristos, ¿no? Y justamente, o sea, el bueno de Jesús, antes de despedirse de sus alumnos, les dijo que iba a haber quienes hablaran en su nombre y estuvieran realmente mintiendo al pueblo, ¿no? Y estos son estos, ¿no? Son estos, la dicotomía no es entre la Iglesia Católica y el poder de Estados Unidos, ¿no? La dicotomía es entre el mensaje del Evangelio, que entiende hasta donde ha demostrado Prevost, ¿no? El Papa León XIV, hasta donde nos ha demostrado, entiende el mensaje del Evangelio y lo está profesando en el siglo XXI, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Es una herencia que dejó ciertamente Francisco, ¿no? Es una herencia que viene de la doctrina social de la Iglesia Católica, es una herencia que viene del Concilio Vaticano II y de la teología latinoamericana, ¿no? Porque el Papa León XIV será muy estadounidense, pero la teología que él lleva al frente es una teología latinoamericana, una teología abierta, una teología popular, ¿no? Y es una teología más cercana al mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces repudia los apoderados, los adinerados y los que destruyen la vida, los repudia, porque el Dios del Evangelio es un Dios de vida, ¿no? Es un Dios de paz, es un Dios de justicia, es un Dios de sabiduría y de fraternidad humana, ¿no? Es un Dios que estaría en contra de la dominación patriarcal y de la dominación heteropatriarcal y de la dominación machista y de la violencia en contra de las niñas, los niños, las mujeres y los hombres y mujeres de más de 60 años, ¿no? Es un evangelio de armonización de los sujetos, ¿no? Y que reconoce a los sujetos como sujetos de derechos, ¿no? Y entonces se contrapone absolutamente con la utilización y con la instrumentalización política de la religiosidad propia de la teología del poder y la prosperidad, ¿no? Que también existe dentro de la Iglesia Católica y que existe dentro de muchas iglesias evangélicas y que es la que promueve Donald Trump, ¿no? Una instrumentalización que le ha sido siempre muy útil al autoritarismo, al totalitarismo, a los fascismos, ¿no? Yo siempre lo menciono mucho desde José Tamayo, este concepto del cristofascismo, ¿no? Que es la utilización, justo esta instrumentalización religiosa para la dominación, para la muerte, para la guerra, para la violencia, ¿no? ¿Y con quién surge el cristofascismo? No surge en el siglo XX, en los años 30 en Alemania, no, surge pues con las cruzadas, ¿no? Con la iglesia romana, con la iglesia en el poder, ¿no? Cuando la cristiandad deja de ser un movimiento palestino de liberación y se convierte en instrumento del poder imperial, ahí inicia este proceso de utilización de la religiosidad para la instrumentalización y llevar a cabo ejercicios de dominación, de colonización, de saqueo, de control de poblaciones, de exterminio, ¿no? Entonces no es un asunto que empieza con Donald Trump, ¿no? Es cómo se ha utilizado la religiosidad desde el poder, desde tiempos milenarios, ¿no? Y entonces ya lo habíamos discutido, ¿no? Cómo desde posiciones de izquierda, desde posiciones críticas, desde posiciones populares, democráticas, también hay que disputar esos significantes, que son los significantes religiosos, los significantes teológicos, ¿no? También hay que disputarlos, también hay que dar allí la batalla, y ese es uno de los grandes errores de Donald Trump, ¿no? Que al insultar al Papa y al él cometer estas blasfemias, poniéndose primero como Jesús y luego apapachado por Jesús o por un hombre blanco que algunos dirían que es Jesús, ¿no? Pues metió al ruedo al Papa León XIV, que tal vez
nadie estaba pelando o pocos lo estaban pelando en sus homilías y en sus viajes, y ahora los insultos de Trump ponen al centro al Papa León XIV, y el Papa León XIV es inmune a todo lo que pueda hacer Donald Trump, porque el Papa León XIV no está disputándose unas elecciones ni tiene la obligación de caerle bien a nadie, ¿no? Él lo único que tiene que hacer es profesar la buena nueva de que puede construirse el reino en la tierra, y ese reino es el reino de la justicia, y se confronta directamente con todo lo que representa el sionismo, el imperialismo yanqui y todas las formas de dominación que hacen sufrir a los seres humanos en todo el mundo. Entonces, por eso es tan potente el mensaje de León XIV en estos momentos, y esperemos que siga creciendo y siga en esa posición que es tan saludable para todos y tan necesaria. Oye, pero sería justo llamarle progresista. Fíjate, Donald Trump al Papa. Te voy a preguntar, ¿por qué? Yo no dije que fuera progresista. No, pero es que te quiero ponerle, no tú, sí. Lo dijo Trump. Donald Trump, cuando le han estado haciendo la misma pregunta una y otra vez, ajá, y de lo que responde él es en primer lugar una mentira, ¿no? Es que el Papa está a favor de las armas en Irán. Y dices, no, pues eso no es cierto, nunca el Papa en la vida ha dicho eso en su vida, ¿no? O sea, no, eso no es una mentira, ¿de dónde lo sacaste? Punto número 2 dice, es un Papa muy liberal, es un hombre muy liberal, es un radical de izquierda, dice Donald, imagínate, no es un radical de izquierda. Al contrario. Lo que sí puedo decir de este pontífice es que pues ha sido pues cercano al pueblo del Perú, por ejemplo, ¿no? Cercano a la pobreza hasta cierto punto. No viene de una gran familia acá en Estados Unidos, ni siquiera, o sea, no nace per se en Chicago, sino en un suburbio de Chicago. Perdóname, es que de pronto nos meten. No te preocupes. Tú dime, ¿por qué no considerarías que se trata de un personaje progresista, Robert? Lo que pasa es que, bueno, o sea, depende cómo definamos eso de progresismo, ¿no? Ha cambiado ese concepto. Si lo dice Trump, pues es que Trump a todo le dice progresismo. O sea, para Trump, Obama es un marxista radical, ¿no? Los del Tea Party, a mí yo recuerdo cómo los del Tea Party, que para mí eran unos maníacos, unos pinches locos, y ahora ya están en el poder, ¿no? Ellos cuando gobernaba Obama decían que era comunista Obama, ¿no? Entonces, desde Trump, cualquier cosa que no sea saqueo, explotación y abuso, concentración de riqueza, pues es comunismo, ¿no? Cualquier reivindicación de libertad y de derechos humanos es comunismo para este personaje, ¿no? Reviviendo, permítanme la digresión, reviviendo la vieja consigna que el conservadurismo alemán, ¿no? Del Volkisch, ¿no? Cuando ese conservadurismo que estaba formando al Partido Obrero de Baviera, que luego se convirtió en el Partido Nacional Socialista, ¿no? Que no era de izquierda, porque ahora los fachos dicen que eso era de izquierda, no, para nada. Eran los ultra reaccionarios, los ultraderechistas del momento. Ellos decían que las libertades que se estaban dando en la República de Weimar, que eran libertades propias de una república democrática, y sí, había una serie de libertades artísticas, sexuales, de respeto de las diferencias, ¿no? Se estaban dando en la República de Weimar esas libertades, ese proceso democratizador republicano, y estos ultraderechistas, que luego serían los amigos del club del señor del bigotito. Me estoy cuidando en el lenguaje para no volver a tumbar el canal, mi querido Toño. No, pero ya hemos hablado de este desgraciado antes. Creo que fue por eso. La razón que me dieron fue la imagen, ¿no? Entonces estoy siendo muy cuidadoso con las imágenes. Bueno. Pero tienes toda la razón. La verdad es que nada más están viendo cómo chingar, ¿no? Exacto. Porque la razón por la cual nos sancionan, nos censuraron, fue por un video que salió en la BBC. Sí, el de la escuela donde se metió un chavo con un arma y el director lo controló. Sí. Y dices, pero güey, pues dijeron, niño, arma, a la chingada, ¿no? Pues no era un niño, era un
chavo como de unos... Un chavo. Ya estaba casi en los 30, me parece, ¿no? Bueno, termino esa digresión porque es importante, justo, ¿no? O sea, en esa época de la libertad en Weimar, en la República de Weimar, que luego se iría al traste, en la ultraderecha, que luego serían los amigos del señor del bigote, del pintor austriaco frustrado, le decían a todo eso bolchevismo cultural. ¿Te suena? ¿No? Sí. Porque lo bolchevique era lo soviético, ¿no? La revolución socialista en Rusia, que ellos decían era una revolución judía comunista, judía marxista, ¿no? Y entonces las libertades que se daban en la República de Weimar, que era todo menos socialista, pero era un proyecto liberal republicano, socialdemócrata en todo caso, a eso le llamaban bolchevismo cultural. Y ese concepto es el concepto que usa Donald Trump, es el concepto que usa toda esta derecha alternativa, ¿no? En América Latina y en España y en el mundo, ¿no? Ese concepto ahora ellos le llaman marxismo cultural, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, todo es progresista, ¿no? Ahora, yo te diré, en los años 30 y 40, ¿no? Cuando estaba en auge la revolución socialista, el progresismo se usaba como metáfora de socialismo, perdón, como sinónimo, perdón, de socialismo, ¿no? En los textos de los autores de la época, tú puedes leer que se refieren a los progresistas como los sectores obreros, los sectores populares cercanos a los partidos socialistas o a los partidos comunistas. Y a eso se le llamaba progresismo, ¿no? Hoy en día, progresista es cualquiera que reivindique la democracia, los derechos humanos y las libertades, ¿no? Eso ya es ser progresista. Dentro de la iglesia, ser progresista era la corriente que está abierta a las reformas dentro de la ritualidad, dentro de la interpretación y dentro de de los sacramentos, ¿no? Dentro del cómo se desarrollan y cómo se participa en las misas y en los sacramentos, ¿no? Hasta el Concilio Vaticano II, ¿no? De 1965 al 68, las misas se daban en latín, de espaldas a la comunidad, y la música tenía que ser a fuerza música gregoriana, ¿no? Música sacra gregoriana. No podía ser de otra forma, ¿no? Y los progresistas eran los que empezaban a hacer cambios. Por ejemplo, ¿quién? Acá en México, Méndez Arceo, ¿no? El Obispo Rojo, hay una película muy buena, vayan a verla, ¿no? Él empezó a hacer una serie de modificaciones arquitectónicas, musicales, a la hora de la homilía, durante la misa, ¿no? Empezó a incorporar elementos que fueron haciendo una ritualidad más cercana al pueblo. Por si es que hacer un paréntesis rápido, un comercial, la próxima semana vamos a tener al director del Obispo Rojo, de la película Obispo Rojo, acá con Toño Ruiz en entrevista exclusiva, si me comenta. Qué chido, ahí me lo saludas mucho. Sí. Y entonces, o sea, los progresistas, digamos, en ese momento eran los que están a favor de estas modificaciones. Los conservadores están en contra de estas modificaciones, ¿no? Y en el Concilio Vaticano, ¿no? Pasa algo que la Iglesia Católica inicia una nueva discusión teológica, por eso se le llama teología conciliar o postconciliar, ¿no? Es una teología más abierta, una teología más cercana al pueblo, ¿no? Una teología más pastoral, menos elitista, ¿no? Menos filosófica, digamos, en términos de se me va esta palabrita, ¿no? Menos de especialistas y más cercana al pueblo, ¿no? De ahí surge la teología latinoamericana, la teología de la liberación, que digamos son los sectores que se fueron radicalizando más, ¿no? Pero entonces el progresismo decía, podemos tocar música popular en la misa, ¿no? No nada más sacra, no nada más en latín, podemos dar la misa en el idioma de los pueblos para que se entienda el mensaje, ¿no? Podemos entregar los sacramentos de otras formas más diversas que puedan acercar más a la comunidad, ¿no? Podemos hacer la misa un ritual mucho más versátil, más abierto, ¿no?
que pueda ir acercando más a la feligresía. No necesariamente ha funcionado, ¿no? Pero esas eran las corrientes, o son las corrientes más progresistas, ¿no? Las que están dispuestas a hacer una teología más cercana a la gente, más abierta, y una ritualidad más flexible, ¿no? Los conservadores están en contra de eso, ¿no? Incluso los conservadores más duros no reconocen las reformas del Concilio Vaticano II y no reconocen a los papas que han sido posteriores al Concilio Vaticano II. Desde Juan XXIII están enojados, ¿no? Porque es el que convoca al Concilio Vaticano, ¿no? Entonces son los conservadores. Bueno, pero también hay matices, ¿no? Dentro del conservadurismo hay matices, hay unos más tolerantes que otros, ¿no? Hay unos que se han mantenido dentro de la Iglesia, que sí reconocen al Papa, pero que no quieren adaptar ciertas reformas, ¿no? Hay dos grandes diferencias teológicas, las remarco muy brevemente, ¿no? O sea, una teología es una teología muy cerrada, ¿no? Porfirio Miranda le llamaba teología escapista porque es la teología del orden, ¿no? La teología del orden establecido, la teología del poder, que es la teología de la cristiandad tradicional, que dice que este mundo es un valle de lágrimas y el reino de Dios está después de la muerte, ¿no? Y el mayor objetivo de la religiosidad es cuidar tu alma para que al morir te vayas directo con Dios, ¿no? Esa teología es la teología a grandes rasgos, porque obviamente hay muchas variaciones, pero digamos eso es la más tradicionalista, la más conservadora, ¿no? Y la teología posconciliar es una teología que más bien trata de interpretar el evangelio a partir de los problemas de la humanidad en la vida, ¿no? Y el mensaje es un mensaje ético, es un mensaje político, es un mensaje que obliga éticamente, una impronta ética que obliga a la lucha por la justicia y por la libertad, ¿no? Entonces, eso es lo que ha derivado mucho en teologías indias, en teologías populares, en teologías feministas, en teologías militantes, ¿no? Y que pueden ser calificadas de progresistas todas ellas, ¿no? El hecho de que se pueda debatir de esa teología ya es un progresismo, ¿no? No es una teología cerrada, sino que hay diferentes posibilidades de la teología, ¿no? A todo eso se le engloba muchas veces en la teología de la liberación, ¿no? Y entonces esa sería la diferencia. Ahora, el Papa León XIV, está, claro que sí, interpretando el Evangelio y compartiendo el mensaje desde el Evangelio hacia problemas concretos de la humanidad, ¿no? Y que son problemas que puede resolver la humanidad atendiendo al mensaje del Evangelio. Cuando él dice un grupo de apoderados, de adinerados, ¿no? Está destruyendo al planeta, está criticando la estructura fundamental del capital, está criticando la estructura fundamental de lo que desde la teología de la liberación se llama el pecado estructural. El pecado estructural es un sistema de injusticias que tiene a la mayoría de la sociedad empobrecida y explotada, porque es explotada porque produce la riqueza que luego se adineran unos cuantos, ¿no? Y esa es la crítica al pecado estructural, que lo hace en un mensaje muy sencillo. Él está diciendo, este mundo es injusto y hay que transformarlo, ¿no? Entonces, ahí uno podría decir, ese es un mensaje progresista. Pero cuando asciende al papado, León XIV recupera misas tradicionales, ¿no? Y él mismo ha oficiado misas de espaldas a la comunidad, en latín y con música sacra. Lo que muchos dirían, conservador, ¿no? Está haciendo misas preconciliares. Y claro que las está haciendo, porque él le está dando entrada, está dando juego a diferentes expresiones que hay dentro de la iglesia, ¿no? Que es algo que luego, para muchos que no crecimos dentro de una comunidad religiosa y hemos estudiado desde afuera, a veces es difícil entender a la Iglesia Católica como un universo heterogéneo, como un sistema religioso en donde participan muchos subsistemas religiosos, ¿no? Donde conviven, incluso por eso algunos hasta dicen, no, es que el catolicismo es más bien politeísta, ¿no? Porque hay un montón de santos, un montón de ángeles, un montón de vírgenes. En el proceso de aculturación, es que eso lo supo capitalizar muy bien la iglesia, ¿no? Claro. Lo ha sabido capitalizar muy bien desde el principio, ¿no? El asumir y el absorber otras tradiciones, otras culturas, otras religiones dentro de la misma.
le salió perfecto de Roma pagana a Roma católica, de la España católica de los reyes al México dominado precisamente, ¿no? Y la América Latina dominado pero aculturándolo todo, ¿no? Exacto, y justamente allí es donde se dan los debates internos que propugnan por la resistencia y por la liberación, ¿no? Desde ¿cómo se llama? El padre de las casas, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? O Sagún, ¿no? Sí. O Motolinia, ¿no? Que eran frailes que al ver la realidad dolorosa de la colonización se posicionaron del lado de los pueblos indígenas, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Y o el cura Hidalgo, o sea, el padre de la patria, mis amigas y amigos queridos, el padre de la patria era un cura católico, ¿no? Yo siempre lo reivindico como el primer teólogo de la liberación, ¿no? Aunque luego los primeros teólogos de la liberación están ubicados así como en los padres de tiempos coloniales, justamente como Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Pero el primero que se levanta en armas y dice hay que abolir la injusticia en la tierra es el cura Hidalgo, ¿no? El que lucha por abolir la esclavitud y lucha por una república de los pobres, una república de los negros y de los indios, pues es el cura Hidalgo. Y lo hace con el evangelio en la mano, ¿no? Muchas veces las interpretaciones liberales y racionalistas de la independencia siempre se ha intentado hacer pasar al cura Hidalgo como un intelectual ilustrado, ¿no? Influenciado por la Revolución Francesa. Pero no se ha observado que en las lecturas del Evangelio que tenía el cura Hidalgo y en su comprensión del Evangelio en clave popular, conviviendo con los pueblos explotados y oprimidos, ahí estaba ya la pólvora para la insurrección revolucionaria, y lo primero que va y hace es liberar a los presos, ¿no? y repartir panes y distribuir comida y abolir la esclavitud. Eso es el Evangelio, ¿no? O sea, el poder, uno de los grandes poderes que tiene el cura Hidalgo justamente es su capacidad de movilizar al pueblo como una autoridad religiosa, pero su interpretación también del Evangelio para luchar por la liberación del pueblo, ¿no? No le salió muy bien porque en unos cuantos meses lo pescaron y lo martirizaron y lo inmortalizaron, y hay que reconocer allí justamente ese potencial que tiene el pensamiento teológico, la crítica teológica y la experiencia religiosa en los pueblos. Tiene un potencial de liberación también muy importante, que ha sido desdeñado por la izquierda racionalista y materialista durante el siglo XX, y eso ha sido un grave error, que ha convertido a los partidos de izquierda en pequeños grupos de radicales ilustrados, ¿no? Y cuando se entiende en clave de liberación el potencial de la experiencia religiosa, de la experiencia popular en cercanía con sus sueños, con sus aspiraciones y con sus creencias, pues ahí está un gran potencial emancipador, ¿no? Y yo no sé si eso lo sepa así León XIV, pero el mensaje es clarísimo y es antiimperialista sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Me puedo pensar que a lo mejor se hubieran, perdón la expresión, se hubieran cagado los fachos si hubiera asistido el Papa León XIV a esta cumbre progresista, la movilización global progresista. Imagínate, no sé, ahorita de hecho vamos en unos momentos más a hacer un enlace con el querido Hans Salazar y con el buen Luis Guillermo Hernández, pero híjole, ¿te imaginas lo doloroso que hubiera sido para ellos? Pero bueno, tienes toda la razón, no hay una cosa con la otra, aunque sí, pues yo sí veo una preocupación del progreso, del verdadero progreso, frente al avance de la ultraderecha, y de eso estamos tratando el programa hoy, ¿no? Por favor, suscríbase, y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí
y apoya la verdad con justicia. ¿No? Esta preocupación que desemboca en esta reunión. Una reunión que se hace cada año, sí, pero el tema de este año es esa preocupación, el avance de la ultraderecha y cómo es que nos pueden comer el mandado. Así vengamos de un país que tuvo a grandes representantes como Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, esa es la preocupación. Sí, es que yo creo que este es momento en que esa cumbre revise la capacidad de los pueblos de movilizarse y la necesidad de pasar a la ofensiva en contra de la violencia y de la guerra y del proyecto de dominación, de hegemonía y de saqueo del gran capital. En tanto no se haga eso, puede haber declaraciones y puede haber buenas intenciones, pero se tiene que pasar a tomar determinaciones importantes, ¿no? Líneas, como dicen ahora, ¿no? Está muy de moda eso de las líneas rojas para pasar a la acción, ¿no? Y a mí se me hizo muy importante, parece retórica, pero a mí se me hace importante el por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? De Claudia. O sea, luchar por la paz mundial, ¿no? Ese concepto que parece pura utopía, ¿no? Hablando de utopías, ahorita te voy a leer una frase. Okay. La paz mundial es un objetivo estratégico, no es un buen deseo, es un objetivo estratégico. ¿Cómo construyes esa paz mundial? Promoviendo bajar los presupuestos de guerra. Yo sé que eso es en este momento anticlimático porque la moda es decir, hay que armarnos hasta los dientes. Necesitamos tener bombas nucleares para que no nos hagan lo que le están haciendo a Irán. Todos hay que armarnos nuclearmente para tener equilibrio estratégico. Está muy de moda decir eso, pero es una estupidez, porque la humanidad no tiene futuro sospechando del otro, compitiendo con el otro, abusando del otro y armándote para esperar el mejor momento para asesinar al otro. Una humanidad así es una humanidad que no tiene futuro. Es lo que hemos estado haciendo en los últimos 200 años. ¿Qué hay que hacer? Hay que reforestar, ¿no? En este momento en Irán hay una catástrofe ecológica, ¿no? Hay un informe que está circulando en la embajada de Irán donde explican la catástrofe ecológica que en este momento hay en Teherán por los bombardeos de Estados Unidos y de Israel a 3 refinerías petroleras, ¿no? Y es una catástrofe ecológica de dimensiones globales, ¿no? A la que a todos nos va a afectar, si no es que ya nos está afectando, ¿no? No vaya a ser que esta pinche asma tan rara que ahora me cargo tiene que ver con que estoy respirando quién sabe qué putas partículas que volaron por el planeta por los bombardeos de Estados Unidos en Irán, ¿no? No es descartable, y que toda la gente que anda tose y tose por todos lados tiene que ver con eso, no es descartable. No, bueno, esa catástrofe ecológica, ¿cómo la detenemos? ¿Cómo reforestamos? ¿Cómo recuperamos agua? ¿Cómo frenamos la privatización de los recursos naturales? Eso le toca a los argentinos allá con los glaciares, ¿no? Entonces, la presidenta Claudia, cuando dice por el bien de todos, primero los pobres, eso es destinar presupuesto del Estado a resolver problemas de la población, ¿no? A la derecha le ganas con derechos, ¿no? A la derecha se le derrota con derechos, ¿no? En México no se le ganó a la derecha nada más que así por la figura de Andrés Manuel, sino que la figura de Andrés Manuel representa derechos, ¿no? Representa derechos populares, ¿no? Representa proyectos sociales que han tenido resultados concretos, ¿no? La gran figura de Andrés Manuel López Obrador emerge en la lucha por la democracia y en una gestión de gobierno exitosa, ¿no? En donde se resuelven problemas concretos que le resuelven problemas concretos a la gente accediendo a derechos, accediendo a alimentación, accediendo a educación, accediendo a salud, accediendo a transporte público, ¿no? Que todavía falta mucho por hacer, que todavía hay muchos problemas, claro que sí, pero el acceso a derechos es lo que le quita el campo de acción a la derecha, ¿no? Eso lo sabe también Zoran Mandani, y por eso la agenda de Zoran Mandani es una agenda de derechos concretos, ¿no? Y entonces no es con bombas nucleares, ¿o qué? ¿Vamos a volar a Estados Unidos con 40 millones de mexicanos ahí? No, es con derechos. Eso es lo que tienen que escuchar. Yo creo que Pedro Sánchez no tiene que poner mucha atención, tiene que ser humilde,
¿no? Tiene que quitarse su eurocentrismo y escuchar, ¿no? El sistema de pagos que está utilizando Brasil es bien importante, ¿no? Eso nos falta a nosotros, ¿no? El sistema, porque como Lula da Silva no tiene una mayoría que le permita gobernar como lo hizo aquí Andrés Manuel o como lo hizo Claudia, y hacer reformas profundas que permiten avanzar en la democratización del Estado, Lula no lo puede hacer, no tiene mayoría, hay muchos gobiernos reaccionarios, ¿no? La derecha es poderosa en Brasil, no tiene asegurada la victoria en la siguiente elección, ¿no? El bolsonarismo es muy poderoso y está apoyado por el trumpismo, pero el sistema de pagos, ¿no? Ya se me olvidó cómo se llama, es una palabrita bien curiosa, donde es transacciones bancarias para que tú puedas pagar productos a través de tu tarjeta de crédito sin pasar por la banca internacional, con una tasa mínima, con unas comisiones mínimas del 5%, ¿no? No lo sabía. Está poca madre, Sí. ¿no? Nosotros no lo hemos hecho y tenemos Banco del Bienestar. Nosotros podemos hacer eso. Sí, no, y y sería darle una cachetadota al neoliberalismo por siempre, ¿no? Claro, no, porque no dejas que Visa y que Mastercard jueguen con la lana del pueblo. O American Express, Discovery, perdón, no, sí. Todo eso, sí. ¿No? Wow. Y los brasileños ya lo tienen, ya lo usan. Por eso hay una demanda que hizo Trump para quitarles el sistema, ¿no? Porque los banqueros ya se quejaron, ¿no? Pero entonces, o sea, eso puede aportar Brasil. México puede aportar mucha experiencia en programas de reforestación y programas de redistribución de la riqueza, ¿no? Yo creo que lo que podría aportar Pedrito Sánchez es su posición frente a Israel, que es muy criticable porque no es lo suficientemente consecuente, pero políticamente ha sido muy acertada, sobre todo desde que empezó el bombardeo contra Irán, ¿no? Y Petro también ha sido muy consecuente. Petro ha tenido mucho éxito en el combate al narcotráfico, ¿no? En la época de menor tráfico de drogas y de menor producción de cocaína y de sustitución de productos, no es ir a asesinar al pueblo, es ir a sustituir los productos, ¿no? Y garantizarles mercados a las personas que están atrapadas por la maquinaria del narcotráfico, porque pues no tienen nada que vender, no tienen nada que comprar, no hay trabajo, pues lo que hay es eso, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Petro sí es, la neta, confrontando al narco y echándoles bombas, eso hay que admitirlo, pero también sustituyendo a los pueblos que están atrapados por la siembra y el cultivo de la droga, los están sustituyendo por productos que puedan ser fácilmente mercantilizables y que a la gente le tiene resultados económicos inmediatos, ¿no? Nunca en la historia de Colombia había habido una tasa decreciente de la producción de la coca, ¿no? Para lograr eso era fundamental sacar de la operación a la DEA, ¿no? Porque la DEA es la que promueve y la que controla la producción de las drogas, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede compartir en función de salir de allí con líneas básicas, 3, 4 líneas fundamentales que permitan que los gobiernos actúen en consecuencia dentro de sus países, que convenzan a otros gobiernos de entrar a estos programas, ¿no? Y yo creo que será fundamental, y eso dudo que suceda, pero sería excelente, una posición común frente a el ente sionista, ¿no? Una posición común de aislar al ente sionista, ¿no? Se puede apelar, como lo ha hecho la presidenta Claudia, apelar a que la ONU juegue un papel, a que deje de estarse haciendo pendeja la ONU y deje de estar siendo cómplice de genocidio. Yo creo que Guterres, ¿no? Antonio Guterres debería estar en la cárcel por ser cómplice de genocidio y por solapar a los genocidas. Pero bueno, poner una serie de propuestas que puedan llevar al Consejo de Seguridad para poner a trabajar a la ONU, ¿no? Que puedan convencer a China y a Rusia de hacer una serie de reformas o de adendos a las reglas internas de la ONU que le permitan intervenir en un conflicto como el genocidio que está llevando a cabo el ente sionista, si no es que aislar al ente sionista de forma definitiva para controlarlo y entrar en un proceso de pacificación y de desmantelamiento de ese régimen totalitario, teocrático, de apartheid y de genocidio.
¿no? Pero no creo que alcance para tanto, pero digo, eso sería lo que uno debería esperar de una cumbre tan necesaria, tan urgente, en una situación tan complicada como la que vive el mundo en este momento, ¿no? Que es una situación tan complicada que hasta el Papa ya se metió al debate y está también orientando estrategia, ¿no? Entonces, bueno, que paren oído nuestros líderes y pongan las manos a la obra, ¿no? Que los pueblos haremos lo propio. ¿Será una buena oportunidad para la presidenta Sheinbaum también? Ya para cerrar, es que ha estado tan buena la conversación. ¿Qué regreso, eh? ¿Qué regreso hemos tenido aquí en con Toño Ruiz? Es una resurrección muy loca. Hablas de Pedro Sánchez, de Petro, de Lula, la presidenta también. Pues sí, por eso, o sea, yo creo que las ideas centrales son las de la presidenta. O sea, la paz como estrategia, ¿no? La paz mundial como te decía, la paz mundial no como utopía, sino la paz mundial como objetivo estratégico, ¿no? Y cómo construyes los caminos hacia ese objetivo estratégico, cuál es la táctica por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Desarrollar programas económicos, ¿no? Para lo cual necesitas dinero, presupuesto. Bueno, pues quítale presupuesto al gasto militar y llévalo a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al transporte público, ¿no? No sé si ya dije educación, ¿no? Derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos de las poblaciones, ¿no? Y reducir el gasto militar, ¿no? Una campaña pacifista, una campaña humanista y una serie de acciones, de proyectos sociales, de redistribución de riqueza y de ganancia de derechos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Claudia tiene esas dos grandes herramientas. Yo las menciono porque ella las dijo en conferencia de prensa, ella dijo que esa sería su propuesta, ¿no? Y por eso yo las menciono así, porque no se me hace una propuesta baladí enunciativa, sino sí creo que tiene contenido. Tiene contenido porque nosotros hemos visto aquí que tiene contenido, ¿no? Y efectivamente creo que es una forma en que la presidenta Claudia da continuidad a su participación en el G20, ¿no? Aquella participación donde todo era tan abrupto, ¿no? Tenías personajes tan patéticos y genuflexos como Javier Milei o como Donald Trump, ¿no? Y la presidenta es la que tiene el talante de estadista y propuestas concretas para mejorar la vida de las personas, ¿no? No sueños guajiros de volarlos a todos y hacer que todo explote y entonces ya que solo queden los buenos. Esa es una estupidez, ¿no? Pero es la estupidez que es el programa político del fascismo en el siglo XXI. No, sino llevar un proyecto que sea un proyecto para toda la humanidad, ¿no? Que es la paz, el desarrollo, la igualdad, ¿no? El reconocimiento de los derechos de los países, de las naciones, ¿no? El respeto al derecho ajeno entre los individuos y entre las naciones, pues ese ha sido el proyecto histórico del liberalismo republicano social de nuestro país y creo que es vigente. Sí, no, definitivamente ha sido el planteamiento mexicano por excelencia, desde que México le mostró al mundo que se puede separar a la iglesia del Estado, Exacto. que se puede dar justicia social al pueblo, ¿no? Con registros civiles, con educación pública. México, antes que muchos otros. Querido Moley, qué interesante plática y qué agradecido estoy de que regresaras. Fíjese, Moley me mandó un mensaje para solidarizarse conmigo, como muchos otros amigos y grandes compañeros como el buen Manuel Ibarra, varias personas que han estado, el profe Enrique Castillo desde el principio, el querido Antonio Ontiveros, con quien estaremos unos momentos más. Fíjese, además de eso, ya habíamos preparado un video grabado de Moley para que estuviera aquí con nosotros y decidimos irnos en vivo. Dijimos, como ya no regresaron el vivo, vámonos con Moley, vámonos con fuera, ¿no? Entonces, yo agradecido contigo, amigo, por estar aquí. Te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente te busque allá en la 4TV y pues ya sabes que este espacio siempre abierto para ti.
Muchas gracias, Toño, y felicidades. Qué bueno que estás de retache en esta resurrección del canal y que vengan mucho crecimiento y muchos éxitos a partir de esta nueva etapa. Y pues aquí estaré yo apoyando en todo lo que pueda y pues agradeciendo el espacio también para soltar el veneno del alacrán, ¿no? También para uno es terapéutico decir todas estas cosas para estar más tranquilos con la vida. A mí me encuentran como Molay Maza en Facebook, Molay Maza en X, Molay-Maza, ¿no? Y así en Instagram, Molay Maza, creo, y en TikTok, Molay otra vez, ¿no? Así me hallan, y pues ahí si le buscan la 4TV, ahí pueden ver entrevistas, mesas de análisis y nuestro programa Demos y Kratos en YouTube, ¿no? Ahí nos pueden encontrar. Y me quiero despedir con una frase de Alfonso Reyes que viene a colación, que dice así, dice: a lo largo de las utopías se extiende el camino de las conquistas reales. Entonces, a eso hay que ir, a la cumbre allá en Barcelona, y así hay que hacer política todos los días. Gracias, mi querido. El querido historiador, compañero de lucha, hoy y siempre con los mismos colores, Molay Maza, aquí con Toño Rivas, amigo. Nos vemos a la próxima. Abrazo. Abrazo, abrazo.